La enseñanza es la intervención intencional de un docente, de un maestro, con el propósito de favorecer, orientar y guiar el aprendizaje de sus alumnos. Hay tres elementos que inciden en la enseñanza de la Biblia. El primero tiene que ver con la vida del que enseña, la persona que enseña, el maestro. La enseñanza más fuerte es la vida misma del maestro. A veces podrán olvidar tus enseñanzas, tus palabras, pero no olvidarán la forma que vos los cuidaste, los protegiste, los abrazaste, oraste por ellos, estuviste cerca de la necesidad. Cuando ellos necesitaban algo, pudieron recurrir a vos. Bueno, de eso jamás se van a olvidar. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es un privilegio servir a Dios, un gran desafío, y que nuestros alumnos puedan ver la vida de Jesús en nuestras vidas. También es un desafío. Esa es nuestra meta, poder reflejar el amor de Jesús en cada uno de nuestros actos, que realmente Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. El segundo elemento clave en la enseñanza de la Biblia tiene que ver con la formación bíblica y teológica. El maestro tiene que estar formado en Biblia, en teología, tiene que conocer la palabra. No solamente tiene que conocer la lección que va a dar, sino conocer la palabra. Me asombra a veces encontrarme con gente que uno por ahí le pregunta o le dice vamos a buscar tal libro de la Biblia y empieza de un lado para el otro y que no encuentran los libros de la Biblia. Entonces yo sé que no se los va a aprender todos de memoria, tampoco lo sé yo, pero mínimamente tener un conocimiento general de la Biblia, poder hacer desde un análisis sencillo de un texto, no solamente lo que Dios me habla a mí, sino poder entender, bueno, quién escribió esta carta, por ejemplo, si habláramos de las cartas paulinas, quién las escribió, qué año le escribió, en qué contexto se dio, bueno, todos los destinatarios de la carta, todas estas cosas hacen de que uno conozca un poquitito más la palabra. Y bueno, y usted está haciéndolo, está en el mejor lugar, aprendiendo. El Instituto Bíblico Externo es una herramienta fundamental en la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de los obreros. Así que anímese, no se quede en el camino, persevere y también anime a otros que lo puedan hacer. Bueno, la próxima materia la va a dar el pastor Prieto, es evangelismo. Es una materia hermosa también, donde vamos a tener herramientas como para llegar a la persona que no conoce al Señor. Es una materia para disfrutar. Y preparémonos. Vamos a seguir, el tercer elemento es la formación pedagógica. Y justamente es lo que intenta otorgarle esta materia. Darle un poco de base, lo que tiene que ver el conocimiento y lo que tiene que ver con la pedagogía. Vio que las clases anteriores vimos algunas definiciones, que era la pedagogía, que era la didáctica, un poquito qué es el aprendizaje, este proceso. Bueno, eso son elementos que tiene que tener el educador cristiano, ¿sí? Los elementos claves que tenemos que contar para enseñar la Biblia. Y ahora vamos a hacer un tema que para mí también me parece hermoso, es la preparación de los obreros, la preparación del maestro. La preparación del obrero. Hay varias características que tiene que tener un obrero, un maestro, preparado para la obra del Señor. Usted lo tiene en su carpeta, lo vamos a ir viendo ahí. El punto A o número 1 tiene que ver con la preparación. La preparación en varias áreas, en el área espiritual, en el área intelectual, en el área social y en el área física. Si no tiene una buena salud, le va a ser difícil poder enseñar. Por eso también el área física es importante. El área social, esto de compartir, de tener amigos, no somos llaneros solitarios, vivimos en comunidad. Esto también tiene que ver con la preparación y el atuendo, las cuestiones que tienen que ver cómo nos preparamos para la clase,
cómo vamos vestidos a una clase. Bueno, tiene que ver con la preparación del maestro también, una buena higiene personal. Hay a veces algunos hermanos que se acercan y uno dice, ¡ay! ¿Qué faltaría un lindo perfume, un buen desodorante, una ducha? Y la verdad es que tenemos que tener una buena presentación. Cuando usted lo va a saludar, que diga, qué rico perfume, ese olorcito a limpio, ¿sí? Esto también es parte de la preparación del maestro. La ropa, la forma que nos vestimos también habla mucho de nosotros. Las cuestiones intelectuales, que es no solamente conocer la clase, sino tener un conocimiento general, y la parte espiritual. Los dije de adelante para atrás para que usted también vaya ubicando su material. Y tenemos dos textos ahí. Uno está en Esdras 7:10, yo lo tengo acá en mi Biblia, lo voy a leer. Esdras 7:10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Dice que había preparado su corazón. Esdras era un escriba, se dedicaba a eso. Era una persona diligente y dice la Biblia que la mano del Señor estaba sobre él. Dice que él se había preparado. Y también tenemos ahí un texto en Pedro, primera de Pedro 3:15. También lo tengo acá. En esta oportunidad lo voy a leer en la Biblia NBI. Primera de Pedro 3:15, que dice así. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estar preparados. Ese es el punto número 1 de la preparación de los obreros. Muy bien. Otra de las características en la preparación del obrero es la fidelidad. Fidelidad, que significa cumplir con los deberes que tiene como maestro. Ahí tienen dos textos, vamos a mirar. Salmo 101, versículo 6. Lo voy a leer aquí en mi Biblia, usted búsquelo también ahí. Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán en mi servicio los de conducta intachable, ¿sí? Ser fieles a Dios. Y otro texto más, que también lo tienen ahí para leer, Primera de Corintios 4:2. Lo busco en mi Biblia hermosa, que me han regalado los alumnos. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahí está Pablo, ¿sí? Si ustedes se fijan un poquitito, analizan, hay dos teologías muy fuertes en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la formación, de acuerdo a cómo fueron influenciados, y una es la teología de Pablo y otra es la teología de Juan. Por supuesto que esto se ve cuando ustedes ven las epístolas, cuando ven un poquito lo de los evangelios. Pero ¿por qué tomo esto, no? Porque de acuerdo a donde esté el maestro va a ser el tipo de enseñanza que pueda otorgar. Imagínese Pablo, que se formó a los pies de un rabino importante de su época, por supuesto, y después tuvo un encuentro poderoso con el Señor, pero su formación vino de un rabino. Y mírelo a Juan, o léalo a Juan, y va a ver la diferencia de este Juan, el discípulo amado, el cercano, el que se formó a los pies de Jesús. Entonces la formación de estos dos escritores, que fueron los que escribieron casi todo el Nuevo Testamento, marca una diferencia, ¿no?
Y por eso, y lo tomo porque justo leíamos Corintios, que es esta epístola que escribió Pablo, una de las tantas que escribió, y cuando pensaba en esto reflexionaba. Siempre pienso en mi vida, y usted seguramente reflexiona sobre la suya, a los pies de quién estamos aprendiendo, ¿no? Porque de acuerdo a nuestra mayor influencia, también va a ser para otros. De la manera que somos influenciados nosotros, vamos a poder influenciar a los demás. ¿Y por qué digo todo esto cuando hablo de fidelidad? Porque si yo tengo un referente que sé que es fiel a Dios, fiel en su servicio, eso me va a inspirar a mí a que lo sea. Así tenemos que ser nosotros como maestros, dejando huellas de fidelidad en la gente, de amor, y que realmente nosotros podamos crecer y aprender a los pies del maestro. Por supuesto que si usted tiene un buen maestro, va a ser muy bueno, pero aprenda a los pies de Jesús, que va a ser mucho mejor. Muy bien, el punto número 3, o C en su carpeta, es paciencia. ¡Ay! Paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu. Ahí va, tiene los textos en Gálatas, en Tesalonicense. La paciencia, un fruto del Espíritu. ¿Cómo, hermana, ser paciencia? ¿Qué es esto de la longanimidad? Bueno, es algo que el maestro tiene que tener. A veces los frutos tardan. Hay semillas que tardan más en crecer que otras, pero ahí está el maestro paciente, esperando el fruto, logrando cada día estimular ese crecimiento en la persona, animándolo, diciéndole palabras y muestras de cariño, ¿sí? Siendo paciente, de la misma manera que han tenido paciencia con nosotros, ¿verdad? El otro punto tiene que ver con la dedicación y el amor. Es el servicio hecho de la mejor manera posible. Todo lo que esté a mi alcance para que salga bien, para que salga excelente, lo tengo que hacer. Si tengo que esforzarme, lo voy a hacer. Si tengo que disponer de más cantidad de tiempo, también. Si tengo que disponer de mis recursos, también. Porque lo tengo que hacer de la mejor manera posible, como para el Señor. Vamos a leer ahí unos textos. A mí me gusta mucho Eclesiastés 9:10. Se lo leo en la versión NTV. Eclesiastés 9:10. Dice así: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá proyectos, ni trabajos, ni conocimiento, ni sabiduría. Y uno dice, ¡ay, qué texto fuerte! Cuando vayas a la tumba. Pero hermano, ¿es así? Estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Hagamos todo de la mejor manera. De la mejor manera, con amor. Si usted presenta una tarjetita, píntela bien. Yo he visto algunas manualidades que hacen los chicos preciosas. Y he visto algunas manualidades que hacen los maestros con fotocopias gastadas, con letras ilegibles, que digo, ¡ah! Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Esfuércese por dar lo mejor. Otro de los textos que vamos a leer es Romanos 10:2, y es el servicio hecho de la mejor manera posible. El otro punto es el celo en el trabajo, hacerlo de la mejor manera y con celo de que las cosas salgan bien. Dice la Biblia, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a las ciencias. Ahí habla también, diciendo, bueno, están temiendo a Dios, por eso lo hacen con celo, lo hacen queriendo hacer de la mejor manera las cosas, de la mejor manera. Y después también hay otro texto más en Jeremías 48:10, porque dice, hay una maldición en este sentido. ¿En qué sentido? Cuando se hacen las cosas mal, cuando se hacen las cosas a desgano, cuando se hacen las cosas como decía, que salga como salga, no importa, si total son nenes. No, al contrario, de la mejor manera posible.
No, son hermanos grandes, no saben leer. Ay, no importa, hermano, Dios ve todo de la mejor manera posible. Le tiene que quedar grabado esto. Leemos Jeremías 48:10. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Bueno, y sigue hablando el texto, ¿no? Indolentemente, sin esfuerzo, menospreciando, sin prestarle la debida atención que tiene, sin prestarle la seriedad que merece. Trabajemos con amor, con dedicación y con responsabilidad. El siguiente punto es la puntualidad. Llegar a tiempo y terminar a tiempo. A veces somos de extendernos. No, hay un horario de inicio y hay un horario de finalización, porque eso también es respeto para el niño, para el joven, para el adolescente, para el adulto y para toda la familia. Y para la nuestra también, que a veces nos están esperando para la comida o para hacer algo. La puntualidad es sumamente importante. Y ahí tenemos también un texto en Juan 2:4. Jesús siempre estaba a tiempo. Parecía que en algunas circunstancias le decía, llegaste tarde, ya murió tu amigo. Y dice, no, llegué cuando tengo que llegar a tiempo. Estas son parte de las cosas importantes de la preparación del maestro. Muy bien, el maestro está afectado por su propia experiencia, por la enseñanza que ha recibido, y también él va a afectar a la vida de otros, para bien o no, porque quizás usted recuerda un maestro que lo ha atendido, que ha estado cerca suyo, que lo ha guiado, que le ha proporcionado lo que usted necesitaba, y también por ahí tiene el marco referencial de uno que no, que dice, mejor si me lo olvido, pero seguramente no se lo va a olvidar, porque tanto las buenas experiencias como las malas se recuerdan. Por eso uno elige qué tipo de maestro va a ser para el otro. Es una posición de honra. Y ahí ustedes tienen el versículo de Gálatas y tiene un versículo de Tito. Solamente les menciono que está mal, quizás lo tipié mal yo, es Tito 2:15, ¿sí? Solamente, después igual ustedes léanlos tranquilos. Y también sepa, y esto yo se lo repito muchas veces, que el ser maestro es una posición de responsabilidad. Y ahí tenemos para ver, seguramente le va a llegar ahí una fotito, el corazón del maestro, ¿no? Que tiene flexibilidad, que está atento, que irradia alegría, que tiene ganas, que tiene entusiasmo. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué enseña? Enseña por amor, enseña por gratitud y enseña también porque Dios lo ordenó. Ahí tenemos Mateo, la gran comisión. Y de hacer discípulos enseñándole que guarden todas estas cosas. Ahí habla del ministerio de la enseñanza. ¿Para qué enseña? Para ganar almas para Cristo. Ese es nuestro principal objetivo. Para desarrollar la vida espiritual de nuestros alumnos o de nuestros discípulos. Y para que los podamos capacitar para el servicio del maestro. No del maestro que da clase, sino de Jesús. Porque algunos parece que los acomodan a su imagen y semejanza. Y no, tenemos que hacerlo a la imagen de Jesús. Y a quien tienen que servir no es a nosotros, sino es al Señor. ¿Qué enseña este maestro? Y ya lo hemos dicho, cuando hablamos de la diferencia de la educación común, de la educación cristiana, ¿qué enseña? Enseñamos Biblia, enseñamos la Biblia. Y aunque muchas veces tenemos que enseñar otras cosas que tienen que ver con hábitos, con cuestiones sanitarias, por ahí algún curso específico, pero prioritariamente y nuestra función principal es enseñar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A todos. No hay diferencia. No es al que más tiene o al que menos tiene. Es a todos. Es a pequeños,
es a grandes, es a adolescentes, es a jóvenes, esas familias, es a todos, porque el Evangelio es para todos. ¿Cómo enseña? Bueno, enseña primero como conociendo a Cristo como su Salvador. El maestro cristiano tiene que ser salvo, tiene que haberse encontrado con Jesús. También tiene que conocer la Biblia, que es nuestra regla de fe y conducta, nuestro manual, donde nos dice para dónde tenemos que ir. También tiene que conocer los materiales y los afines, que por eso estamos haciendo esta materia, las herramientas. Tenemos que conocer al alumno, ¿sí? Y nos recordamos de la historia que escuchamos de esta maestra y de ese alumno, Pedrito. Conocer al alumno. También tiene que conocer las pedagogías de acuerdo a la edad. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. No le enseño de la misma manera a un nene de 4 años, de 5 años. No le enseño de la misma manera a un adolescente o a un adulto mayor. ¿Sí? Tengo que tener en cuenta las cuestiones pedagógicas y las cuestiones evolutivas para tener la pedagogía adecuada para poder enseñar bien, para poder enseñar eficazmente. Muy bien, hermanos, seguimos avanzando. Que el Señor les bendiga. Les aliento con el corazón a seguir leyendo, estudiando y preparándose. Usted puede hacerlo, tiene la gracia de Dios. Y recuerde lo que vimos la semana pasada. Todos podemos aprender. Todos podemos aprender.